Un primer paso para comprender la economía es realizar mediciones de toda la economía. Y para realizar esas mediciones, lo que necesitamos en primer lugar es un modelo que nos permita comprender la economía. Este modelo que vamos a presentar es lo que se conoce como el flujo circular del ingreso y el gasto. Y a partir de este modelo es que se comprende lo que conocemos como la contabilidad nacional. En primer lugar, vamos a suponer que en toda la economía, podemos resumir todos los agentes que hay en la economía básicamente en dos grupos. Por un lado, hablemos de empresas y por el otro lado vamos a hablar de los hogares de la economía. Entre los hogares y las empresas hay intercambio de bienes y servicios y de flujo de dinero, y eso es lo que queremos representar. Si ustedes piensan, las empresas le entregan a los hogares, por un lado, bienes y servicios. Por ejemplo, piensen en bienes como la alimentación, la ropa, y servicios como por ejemplo servicios de salud, servicios de educación. A cambio de esos bienes y servicios, lo que los hogares le entregan a las empresas es básicamente lo que conocemos o lo que vamos a denominar sus gastos, es dinero que le entregan los hogares a las empresas. Entonces, para tomar un ejemplo muy simple, piensen que en nuestra economía los hogares le compran a las empresas, digamos, alimentación, ¿no? Entonces le compran alimentos, y también le compran, por ejemplo, servicios. Tomemos un servicio, por ejemplo, educación. Entonces, los hogares, digamos que en alimento gastan unos 30.000 pesos y en educación gastan, digamos, unos 10.000 pesos. Entonces, si nosotros calculamos cuál es el gasto de los hogares, lo que tenemos es que nos encontramos que el gasto es de 40.000 pesos. Ese es el gasto de nuestra economía. Muy bien, pensemos cómo ven esta actividad, cómo lo ven las empresas, entonces cómo van a registrar esto en sus balances, y entonces las empresas tendrán ventas, y esas ventas tendrán por conceptos de alimentos, ahí dice alimentos, venderán por valor de 30.000 pesos, y por conceptos de servicios como educación y otros más, en nuestra economía las empresas dirán que han vendido 10.000 pesos. Entonces, nuevamente, si queremos hacer el cálculo de la actividad económica registrada por las empresas, vamos a decir que sus ventas son de 40.000 pesos. Muy bien. Por otro lugar, para comprender toda la interacción que se produce entre estos dos agentes, lo que observamos es que los hogares le entregan a las empresas factores productivos. ¿Qué son los factores productivos? Son los medios que utilizan las empresas para producir los bienes y servicios. ¿Cuáles son esos factores? Vamos a hacerlo muy abstracto, pero piensen en que, por ejemplo, los hogares les entregan los edificios donde trabajan las empresas. Al final del día siempre hay una persona que es dueña de los edificios. Ustedes piensan cualquier edificio, inclusive donde trabajan, donde se desarrollan las empresas, al final del día hay un accionista que es de alguna manera propietario. Ese accionista es una persona, por lo tanto podemos decir siempre que hay un hogar detrás de los edificios que les prestan. También los hogares le dan a las empresas su mano de obra o su trabajo, entonces registramos también el trabajo que le entregan. Y otro elemento que también los hogares le proveen a las empresas es la capacidad de emprendimiento. Es el dueño de la empresa, le entrega
es el que crea la empresa, es el dueño específico, es el emprendedor, ¿no? Y entonces a esto le vamos a llamar, le entrega la propiedad de la empresa. Y a cambio de todos estos factores productivos, lo que las empresas le entregan a los hogares son una serie de ingresos. Entonces, si nosotros pensamos en nuestro ejemplo, por ejemplo, por los edificios, por el uso de los edificios, las empresas le pagan un arriendo a los hogares. Entonces, supongamos que le pagan 10.000 pesos por arriendo. De la misma manera, por el trabajo, las empresas le pagan a los hogares salarios. Y entonces, en nuestro ejemplo, vamos a suponer que le pagan 25.000 pesos de salario. Y finalmente, por la propiedad, los hogares se quedan con la parte, con los beneficios que proveen las empresas. El propietario se queda con los beneficios, que también son ingresos. ¿Cómo sabemos cuáles son los beneficios? Bueno, básicamente lo que hacemos es tomamos los factores, el pago a los factores que hacen las empresas. En este caso tenemos dos factores muy simples, que es arriendo y salario, y lo restamos de la venta de las empresas. Entonces, acá por un lado decíamos arriendo, y por otro lado tenemos los salarios. Entonces de arriendo teníamos 10.000 pesos y de salario teníamos 25.000 pesos. Entonces el beneficio son las ventas menos los costos, por lo tanto el beneficio que tenemos en la economía es de 5.000 pesos. Muy bien, por lo tanto ahora podemos poner cuál es el beneficio que perciben los hogares. Y entonces podemos ahora sí calcular que el ingreso que perciben los hogares en nuestra economía, el ingreso agregado, decimos, es también de 10.000 más 25.000, 35 más 5, 40. Entonces, volvemos a la pregunta original que nos planteamos al principio, que tiene que ver con cuál es el nivel de actividad económica de una economía. Cuando la comprendemos de esta manera, si nosotros dijéramos que la actividad económica es la suma de las ventas más los gastos más los ingresos, estaríamos triplicando el nivel de actividad económica y eso sería una medición incorrecta. Lo que nos damos cuenta acá inmediatamente es que existen tres lugares donde medir la actividad económica. La podemos medir bien sea a partir de los gastos que hacen los hogares, a partir de las ventas que registran las empresas o a partir del ingreso de los hogares. Y entonces vamos a decir que el Producto Bruto Interno de la economía es igual a, en nuestra economía, 40.000 pesos y que efectivamente lo podemos mirar a través de las ventas de las empresas, a través del gasto de los agentes que participan en la economía o a través de los ingresos que perciben los agentes que participan en la economía.